Imaginemos que conoces a una persona y esta persona puede ser un amigo, una amiga, tu pareja o realmente quien sea. Imagínate que conoces a esta persona en un momento de tu vida que quizás estabas deprimido o deprimida o quizás simplemente tu vida la estabas llevando con normalidad. No era indispensable para ti conocer a alguien especial. Pero imagínate que esta persona se presenta en tu vida y es todo aquello que tú querías en esta amistad o en esta pareja. Es una persona grandiosa, es una persona que empiezas a admirar porque te empieza a tratar muy bien, empieza a sobre, más bien, a acentuar tus cualidades y empieza a elogiarte y empieza a hacerte sentir muy bien. Entonces, ¿cómo reacciona uno a una persona así, que se te presenta con todas estas cualidades? Pues la verdad es que muy bien. Uno pensaría, por fin encontré a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, o a la pareja que tanto yo esperaba conocer. Entonces, imagínate que empiezas a salir con esta persona, empiezas a relacionarte con él o con ella, y al principio todo va muy bien. Salen juntos, tienen actividades juntos, te presenta a más personas de su círculo social, etcétera, y todo va excelentemente. Pero ya después de ciertos meses o inclusive años de conocer a esta persona, empiezas a notar ciertas conductas que antes no te habías dado cuenta, o quizás sí te habías dado cuenta desde el principio, pero tú al ser una persona de mente muy abierta y que aceptas a todas las personas tal cual son, ¿verdad? Tanto por sus creencias o por quienes ellos son en realidad, no le tomas mucha importancia porque dices, bueno, son fallas de personalidad, son características de cada persona. Pero ahora imagínate que después de un tiempo de conocer a esta persona de repente empieza a hacer chistes sobre ti, empieza a humillarte, empieza a minimizar todo aquello en lo que tú crees o lo que tú dices o lo que tú haces, empieza a desacreditarte y lo hace sutilmente. Por ejemplo, si tú le dices cualquier cosa que te apasiona, empiezas a platicar de algo que a ti te gusta y esta persona minimiza y desacredita lo que tú dices dándote la contra y diciendo que lo que a ti te gusta realmente no le gusta a nadie más o no es tan importante. Ahora imagínate que, bueno, estas fallas, pequeñas fallas de personalidad, no te afectan tanto. Y dices, bueno, pues cada quien tiene su opinión. Pero empiezas a notar que esta persona trata a todos los demás de la misma forma. A todos los demás los minimiza, a todos los demás los trata pues de esta forma que no es aceptable. Entonces decides irte lejos de esta persona o empiezas a querer apartarte o hacer las cosas que tú quieres porque tú quieres hacerlas sin hacer caso a nadie más. Y entonces empiezas a ver la otra cara de esta persona y esta persona ya no solo te desacredita, sino que te empieza a atacar, te empieza a decir cosas muy feas, empieza a querer manipularte emocionalmente para poder que sigas haciendo lo que esta persona quiere que tú hagas. Y si tú llegas a contradecirlo o contradecirla, esta persona se pone aún peor y te empieza a agredir, inclusive no nada más verbalmente, sino que hay casos en los que probablemente físicamente. Entonces te das cuenta de que esta persona no era lo que tú esperabas. Se empezó a comportar de una forma muy, pues reprobable. Entonces, ¿qué es lo que haces? Decides
irte de esta relación. Y cuando te estás yendo de esta relación, o cortas con esta persona, o lo que sea, ¿verdad? De la forma en la que tú te quieras ir, esta persona luego empieza a rogarte y empieza a pedirte disculpas y empieza a reflexionar en todo lo que hizo mal y te dice lo siento, te dice cosas como estas, como lo siento, perdón, fue un estúpido o estúpida, ya no lo voy a volver a hacer más. Entonces regresas a esta relación y pasa y resulta que todo lo que hizo anteriormente lo vuelve a repetir. Vuelve a hacer exactamente lo mismo contigo. Te vuelve a desacreditar, te vuelve a tratar mal y te tiene bajo este acondicionamiento mental porque esta persona te hablaba mal de otras personas que no quería como que tú te relacionaras con ellos. Inclusive, imagínate que tú llegabas a conocer a personas completamente nuevas que esta otra persona, que, o sea, tu amigo, tu amiga o pareja, no conocía y que inclusive, sin conocer a esas personas nuevas que tú estás conociendo, se pone a hablar mal de ellas, como si las conociera, como si tuviera todos los datos de esas personas. Y entonces tú, pues, en tu afán por razonar con esta persona psicópata, que ya no te están quedando dudas de que es un psicópata o una psicópata, quieres razonar con esta persona, pero todos los intentos por razonar con esta persona son completamente inútiles. Imagínate que tienes una discusión con él o con ella y de pronto te das cuenta que ya pasaron 1 hora, 2 horas o 3 horas y es un montón de argumentos y contraargumentos y una discusión en círculos que jamás acaba. Imagínate que hubo incluso ocasiones en las que te la pasaste discutiendo con esa persona durante días, por chat o por llamada o como sea, pero días enteros con el mismo tema y nunca llegó a nada. Obviamente te das cuenta de que esta persona se autoconsidera muy inteligente y muy conocedora de las cosas, del mundo y todo, pero algo a ti no te cuadra. Tú sientes que algo no está bien con esta persona, porque esta persona te dice, es que yo sé cómo son las cosas, tú no sabes cómo son las cosas en realidad, yo puedo ver más allá de esto o de aquello, y a ti te falta todavía esto, otro. Imagínate que no importa todo lo que tú hagas, no importa todo lo que tú digas, ni tampoco cuánto te esfuerces por ser lo que esta persona te está diciendo que deberías de ser, nunca cumples con sus expectativas. Nunca llegas a cumplir realmente todos los requisitos que esta persona te dice que tienes que tener para poder llegar a ser como él dice que deberías de ser o ella dice que deberías de ser. Entonces, imagínatelo en una relación amorosa donde esta persona dice que no eres lo suficiente, etcétera, etcétera, y de ahí agarra la excusa para engañarte con otra persona. O quizás, si se trata de un amigo o amiga, esta persona va a reemplazarte con otras amistades, haciendo que te pongas celoso o tratando de hacer que te pongas celoso o celosa. Entonces te das cuenta ya a estas alturas que nunca has estado bien. En realidad estás bien con esta persona, pero nada más al principio. O cada vez que tú te quieres ir y esta persona vuelve a encantarte el oído para que regreses con él o con ella. Entonces te das cuenta, si haces retrospección, que viviste más momentos malos que buenos, pero por alguna razón sigues ahí. Por alguna razón que no alcanzas a comprender, porque tu mente está hecha un lío, porque te crees todo lo que dice y algunas cosas no tienen coherencia. Entonces tú te molestas y reclamas esas cosas que no tienen coherencia y todo resulta peor, como antes.
Bueno, todo lo que acabo de decir es prácticamente una relación tóxica. Una relación tóxica que muchas personas en estos momentos están viviendo y muchas otras personas vivieron y se pudieron zafar de ese tipo de relaciones. Ahora, ¿por qué empiezo con esta analogía? Para empezar, no quiero que este video sea tan largo. Eh, para que quede claro también, este video está siendo completamente improvisado, no tengo ningún guión ni nada por el estilo. Pero lo que acabo de contar es precisamente una analogía, un ejemplo de cómo es estar en una relación tóxica. Me faltaron decir muchísimos detalles, seguramente que se me están pasando, pero, pero ¿por qué tantas personas aceptan este tipo de relación y qué tiene que ver con la temática del canal? Bueno, pues en este video pretendo también contar un poco de mi experiencia y al final de este video vamos a ver, bueno, se va a entender el por qué tiene relación este tema de una relación tóxica o de personas tóxicas con precisamente los testigos de Jehová. Pero bueno, empecemos. Pues, ¿qué podré decir de mi historia? La verdad es que yo, bueno, para que quede claro al principio de este video, eh, no voy a dar mi nombre, no voy a dar mis datos, ni absolutamente nada que se pueda relacionar con mi persona. Y la razón es muy simple. La razón es que yo sigo dentro de los testigos de Jehová. Entonces, yo, por tal motivo, no quiero dar ningún dato porque de esta forma pues me podría perjudicar. Entonces, dejando claro eso, vamos a proseguir con mi historia. Bueno, pues yo vivo en México, eso sí lo puedo decir. Y durante mis primeros años de vida yo no tuve religión. Em, yo siempre pues viví en una familia pues donde mis abuelos eran católicos y parte de mi familia es religiosa, pero realmente yo, pues mis primeros años de vida, yo no tenía ninguna religión, no creía pues en nada prácticamente. Empecé a conocer a los testigos, a los hermanos, a partir de mi adolescencia, básicamente. Entonces se me abre un mundo, bueno, se me presenta un mundo muy diferente al que yo estaba acostumbrado, porque vaya, si a mí me hubieran preguntado durante esa etapa de mi vida en qué creía, si creía en Dios o no, yo la verdad hubiera contestado, no lo sé, realmente es algo que no me importa mucho. Yo siempre he sido muy apegado a la escuela, a lo académico, por lo tanto la ciencia y la tecnología, la cultura, todo eso siempre me ha apasionado bastante. Entonces, pues la verdad es que no, o sea, el concepto de Dios no estaba en mi cabeza presente en todo momento y ni tampoco era algo que se me hacía relevante. Pero en mi adolescencia, precisamente, como mis papás estaban estudiando con los testigos, pues a mí también se me presenta la oportunidad de estudiar con ellos. Y pues me empieza a dar estudio un muchachito de la congregación a la que asistíamos, porque sí, ya asistía mi mamá más que nada, y a nosotros, eh, a mí y a mi hermano, pues nos llevaban de repente, en unas varias ocasiones. Entonces, yo recuerdo que pues las primeras veces que fui a las reuniones, pues realmente me la pasaba aburrido, no prestaba tanta atención, me ponía a jugar con cualquier cosa que yo trajera a la mano, ya fuera mi Game Boy
o algún juguete que trajera, etcétera. O sea, todavía era bastante niño. Pero, pues con el tiempo, la influencia de los hermanos, pues se empezó a volver cada vez más y más fuerte. A tal grado que pues yo en varias ocasiones, de hecho recuerdo muy bien el discurso que más me llamó la atención. Fue un discurso que un hermano, creo que fue superintendente de circuito, o quizás fue un anciano de otra congregación, quién sabe, habló acerca de la creación y habló acerca de cómo el universo, con toda su complejidad y sus datos científicos interesantes que explicó el hermano, había sido creado por un Dios. Entonces yo nunca había escuchado tales argumentos. Y pues se me hizo muy interesante el hecho de que la ciencia misma explicara que realmente existe un Dios. Entonces, pues yo lo que hice fue pues empezar a prestar un poco más de atención a las reuniones. Esa fue una cosa que a mí me llamó bastante la atención. Y entonces, pues empecé a asistir con gusto a las reuniones y todo. Y fue precisamente en el momento en el que este muchachito, este hermanito, me empezó a dar estudio. Por cierto, este hermanito era como unos 2 años menor que yo, entonces yo, aunque éramos niños los dos, yo estaba un poco más maduro que él. Pero bueno, así empezaron las cosas. Empecé a conocer, pues, gente, muchachos y muchachitas, dentro de las reuniones, dentro de la congregación. Y pues, con el tiempo, pues fui creyéndoles más. Empecé a agarrarle más cariño a las atalayas, a la información que se daba y todo. Y yo veía que los hermanos se llevaban muy bien, que se llevaban, bueno, pues en todas las reuniones veía que se abrazaban, se saludaban y todo. Y para mí esto era pues algo que nunca había visto antes, porque, insisto, yo jamás había asistido a una religión. Y pues el mundo de los niños, si alguien se acuerda, pues es bastante hostil. En la sociedad de los niños todos somos iguales y nadie tiene preferencia sobre otra persona por cualquier cosa. Es decir, hay mucho bullying, todos se tratan de la misma forma y muchas veces los niños se tratan de una forma muy pesada unos a otros. Entonces, pues para mí esto era algo nuevo realmente. Para mí esto era algo como que, wow, o sea, algo que jamás había visto y pues al ver algo así, pues sí empiezas como que a decir, yo quiero ser parte de esto, ¿verdad? Porque estás viendo cómo se tratan entre ellos y también empiezas a ver cómo te tratan a ti. De la nada te empiezan a tratar muy bien y a mí fue precisamente lo que me hicieron, me empezaron a tratar muy pero muy bien. Y créanme que en mi mente de niño, a pesar de que yo todavía, bueno, pues era bastante inmaduro, yo sentía que algo no estaba bien, porque yo en mi cabeza de niño pensaba, de forma implícita o de forma, podemos decir, subconsciente, ¿por qué me tratan tan bien si estas personas no me conocen? Es decir, mi lógica funcionaba de la siguiente forma. Si una persona no me conoce, ¿por qué me trata tan bien? Es decir, no sé, no me cuadraba esto. Para que una persona te trate tan bien, esta persona ya tiene que ser tu amigo o tu amiga y tiene que conocerte para que esa persona quiera pasar tiempo contigo. Pero yo veía que estas personas querían incluirnos en su grupo de inmediato, sin conocernos, sin saber cómo éramos, sin absolutamente nada y nos trataban bastante bien. Entonces, como es natural pensarlo, pues empezamos a juntarnos con estas personas. Entonces, bueno, pues el mundo que se me presentó, pues fue todo, todo color de rosa, todo muy bonito y todo. Nos visitaban bastante seguido los hermanos, etcétera. Entonces, yo recuerdo que desde que empecé a estudiar con los hermanos,
y empecé a relacionarme un poco más con este grupo, me di cuenta de que en el estudio era de una forma, pero afuera era de otra. Recuerdo varias anécdotas que viví con estos hermanitos, anécdotas de rechazo, donde ellos me rechazaban a mí y me trataban mal. Por decir un ejemplo, recuerdo en una ocasión que estaban haciendo un convivio los hermanos y este hermanito que me daba estudio pues estaba ahí presente también. Y para que se entienda mejor la situación del contexto, este hermanito era muy popular, muy popular. Era el más popular de la congregación porque su papá era anciano y aparte tenían mucho dinero. Los que son de México sabrán a qué me refiero con esto, porque la verdad es que los hermanos que tienen mucho dinero, especialmente en zonas desarrolladas, pues los hermanos pues los ven bastante bien y quieren acercarse mucho a ellos por conveniencia más que nada. Entonces este hermanito era muy popular y recuerdo que todos fuimos a agarrar nuestros platitos de comida y yo estaba yendo detrás de él tímidamente. Yo era bastante tímido de hecho. Y pues yo tenía la intención de juntarme con ellos. En ese entonces yo todavía no estaba bautizado. Y bueno, me fui detrás de él junto con, o sea, con dos hermanitos que estaban yendo delante de él. Y todos se estaban metiendo a la casa de la hermana, donde había un televisor y estaban viendo una película. Entraron todos, entró el hermanito y justo cuando yo iba a entrar, ¡pum!, me cerraron la puerta en la cara. Esto me desconcertó un poco porque no me lo esperaba. Entonces yo me regresé con mi platito de comida y una hermana me ve y dice, ¿por qué no estás adentro? Y yo le dije, es que me cerraron la puerta. Y entonces la hermana, muy molesta, va y y regaña a su hijo de que por qué no me dejó entrar. Esta es una anécdota que me acuerdo muy bien, que la viví y que, vaya, cuando eres niño sí se siente bastante feo que te rechacen de esa forma. ¿Y por qué digo que era rechazo? Quizás muchas personas van a decir, es que eso no, te estás fijando en cosas muy pequeñas, no se dio cuenta el hermanito, etcétera, etcétera. Pero sí fue una forma de rechazo porque no fue la única vez en la que me hizo el feo de esa forma. Porque en muchas otras ocasiones él estaba con su grupito de amigos, iba yo y los saludaba y me daban la espalda a todos. Literalmente se volteaban y me daban la espalda y seguían platicando de sus cosas y a mí no me incluían. En una ocasión recuerdo que fui yo a saludarles, me quedé ahí con ellos. Obviamente estaban platicando de un montón de anécdotas y cosas que yo no entendía porque yo no me incluían en su grupo de amistades. Entonces, recuerdo muy bien que la bolita se empezó a cerrar más y se empezó a cerrar más y más y más, a tal grado que a mí me dejaron fuera y yo como quiera seguía ahí. Y entonces, al poco tiempo después, digamos unos segundos o minutos, todos se fueron dejándome ahí solo. Esto sucedió en una asamblea. Y vaya, muchas cosas así empezaron a suceder. Obviamente, muchas personas van a decir, bueno, o sea, entonces pues no te juntes con esas personas, júntate con otras. Bueno, el detalle es que los testigos de Jehová siempre te recomiendan que te juntes únicamente con personas de tu religión, porque son los mejores amigos y las mejores personas con las que podrás convivir, pues, en tu vida. Entonces, esto lo dicen en las publicaciones, en las atalayas, en toda la información dada por el cuerpo gobernante. Entonces, uno se lo cree, uno te lo empiezas a creer y entonces lo empiezas a adoptar en tu forma de vida y dices, es que estos tienen que ser mis amigos, son mis amigos, pero la verdad es que no se comportaban como tal. Entonces,
en mi mente joven empezó a razonar, porque también los hermanos te dicen, pues es que tienes que dar pasos, tienes que, ya sabes que es la religión verdadera, porque siempre se refieren a la religión, a su religión como la verdad y la verdad. Entonces, los hermanos decían que pues uno tenía que empezar a dar pasos, uno que tenía que empezar a progresar dentro de la congregación. ¿Y qué significa progresar? Pues bautizarte después, empezar a tener privilegios, que eso lo voy a platicar un poquito más adelante. Entonces en mi mente de niño, pues yo razoné que pues no me aceptaban tanto en su grupo, porque de hecho yo ya conocía la información de no asociarse demasiado con personas que no eran testigos. Entonces yo dije, pues por supuesto, no me aceptan en su grupo porque todavía no soy testigo. Pero no me bauticé por esa razón. Yo quería, pues, de alguna forma, pues estar seguro de que eso era lo que quería y todo. Y pues no iba a ninguna otra religión ni nada, no tenía ninguna clase de vicios ni nada. Entonces, cuando cumplí 17 años, fue cuando me bauticé. Yo ya estaba en la preparatoria y de hecho en mi salón de clases había una hermana que, pues bueno, también era testigo y ella se había bautizado hace como 2 años antes que yo, algo así. Entonces, cuando yo me bautizo, bueno, pues las cosas no cambiaron mucho realmente. Yo veía que pues me seguían tratando igual, que todo era exactamente igual. Entonces, pues yo no lo comprendía. O sea, yo trataba de juntarme con ellos y todo, y pues yo veía que el rechazo era inminente. Es decir, no me aceptaban dentro del grupo ni nada. Y realmente yo no quería que esto me afectara tanto, porque también en las publicaciones de los testigos te dicen que no te afectes si los hermanos se tratan mal, porque es Satanás que te está atacando desde dentro de la religión y bla, bla, bla. Entonces, pues esto también te lo crees y sigues adelante y sigues progresando y todo a pesar de todos estos malos tratos. Y, y bueno, a lo mejor hay personas que van a decir, esto era cosa de niños, realmente no tiene ninguna importancia ni nada, pero más tarde que temprano me empecé a dar cuenta de que no era lo único que estaba sucediendo. Los rechacitos no era lo único, porque empecé a darme cuenta de rumores y chismes que estaban esparciendo acerca de mi persona y sobre otras personas. De hecho, a veces se acercaba a mí este hermanito que me dio estudio para contarme algunos chismes y rumores sobre otros hermanos. Y yo recuerdo que a mí me choqueaba que me platicara esas cosas, porque también dentro de la religión te dicen que no hables mal de tus hermanos, etcétera. Entonces yo decía, oye, o sea, pero si sabes que no debemos hablar de estas cosas. Entonces, pues bueno, al parecer a estas personas no les importaba nada. Y realmente fue bastante feo darme cuenta de que decían cosas de mí, esparcían rumores sobre mí y realmente todas esas cosas, aunque algunas eran verdad, otras eran completamente mentiras. Es decir, calumniaban sobre mi persona. Y de hecho recuerdo que pues todo esto, bueno, pues este tipo de situaciones, este tipo de rechazos y todo, lo comenté con un anciano que pues era un anciano de mi confianza, etcétera. Y, y bueno, pues realmente no resolvió nada, simplemente pues le llamó la atención a su hijo, porque el hermanito eh, con el que yo me estaba relacionando, pues era prácticamente su hijo. Y pues no recuerdo que haya habido alguna resolución y pues todo quedó igual. Entonces, bueno, yo con el tiempo me empecé a hacer a la idea de que estas personas pues en realidad no eran mis amigos,
que un amigo de verdad, o sea, no es nada más que esté en tu religión, que tiene que cumplir con ciertas cualidades para poder que sea un amigo de verdad. Entonces así lo hice y empecé a dejar de considerar a estas personas como mis amigos. Entonces, pues pasa más el tiempo y bueno, pues eh, yo pues ya después de hacer la prepa y bueno, pasan varias cosas en mi vida, de querer estudiar y luego pues los hermanos siempre te aconsejan de que no estudies, etcétera. Y entonces llega la etapa en mi vida en la que quiero tener una relación amorosa con una muchacha. Y bueno, pues obviamente tiene que ser testigo de Jehová porque estos hermanos siempre te aconsejan también que no te cases con nadie del mundo, así llaman a todas las personas que no son parte de su religión, el mundo, mundanos, despectivamente. Y, y bueno, pues yo me empecé a acercar a una hermanita de la congregación. Y bueno, pues yo, la verdad, quería entablar una relación amorosa con ella. Ella al principio se negó, pero con el tiempo, mensajeando con ella y pretendiéndola en las reuniones, etcétera, pues ella como que empezó a aceptar un poco más la idea, etcétera. Entonces, esta es una historia bastante larga que no sé, tal vez en otro video lo llegue a contar, pero básicamente mi relación fue arruinada por todos esos prejuicios y todos esos comentarios negativos y esos chismes y esos rumores que los hermanitos esparcían sobre mí. Porque sí, los rumores y los chismes empezaron desde que yo empecé a asistir a las reuniones hasta ese punto de mi adultez joven. Yo ya tenía como 22, 23 años. Todavía estos hermanos seguían sin poder verme. Y vaya, yo sé que tal vez va a haber personas que digan, bueno, pues ¿cómo habrás sido tú para que los hermanos se tratan así? Pues la verdad es que no lo sé, porque si yo hago retrospectiva y haciendo y siendo realmente muy honesto conmigo mismo, puedo decir que yo siempre he sido, pues quizás no una excelentísima persona, un santo, pero yo siempre he sido buena persona, he procurado tratar bien a mis amigos, a mis amigas, y esto sí es algo que yo tengo. Yo no tengo pelos en la lengua. Si hay algo que no me gusta, yo lo digo. Si hay algo que me gusta, yo lo digo. Si hay algo que no me parece, lo digo. Entonces, yo empecé a notar que este tipo de cosas, cuando los hermanitos hacían o no hacían algo que pues no estaba bien o que no me parecía, entonces yo les decía la verdad, oye, esto no me parece por esto y esto y esto, y entonces yo notaba en sus caras que se molestaban, no les gustaba ser cuestionados, no les gustaba que otra persona les dijera que estuviera bien o mal, algo que ellos estuvieran haciendo. Entonces, pues ya bastante tarde comprendí eso, que no les gustaba que los cuestionaran, y bueno, este, al parecer hasta ese momento de mi vida todavía seguían sin poder verme y estas personas las tengo muy bien identificadas, las que no me pueden ver. Y básicamente esta muchacha se dejó guiar por mucho tiempo por esos comentarios, básicamente desde que ella entró a la organización, porque sí entró después de mí, se bautizó después de mí, ella era pues prácticamente nueva testigo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues con el tiempo, pues ella quería tener una relación y luego de repente no, y luego sí, y luego no. Fue una relación que me provocó muchísima ansiedad. Me, me hizo pasar el peor año de mi vida precisamente por esos altibajos en el que de repente sí quería y luego de repente no. Yo no comprendía lo que estaba sucediendo, pero ya varios años de esa experiencia ahora entiendo que cuando ella se notaba que se quería acercar conmigo, otros hermanos seguramente la reprendían. Y esto es quizás una teoría mía,
pero me di cuenta en varias ocasiones que había una hermana que le daba consejos contrarios a esta muchacha, de que mejor se quedara soltera, de que mejor sirviera a Jehová, porque sí, también los hermanos te incitan mucho a quedarte soltero para que puedas servir más a Jehová, etcétera. Entonces, pues esta muchacha empezó a hacerles caso muchísimo a estos comentarios porque según ella era muy espiritual. Entonces, a final de cuentas, después de todo este embrollo y todas las malas pasadas que me hizo pasar, eh, pues esta muchacha a final de cuentas me dijo, no, siempre no quiero tener relación con nadie, quiero servir a Jehová, entonces me voy a ir a la ruta de precursores y no sé qué rollo. Ella empezó bueno, siempre me echó ese rollo, siempre me dijo eso, que ella quería servir, etcétera. Se fue de ruta de precursores y cuando regresó empezó a andar con un muchacho de aquí. Y para mi sorpresa, resulta que con ese muchacho ya llevaba meses de estarse tratando, es decir, andaba con los dos al mismo tiempo, andaba conmigo y andaba con él al mismo tiempo. Entonces, pues ya se imaginarán cómo se ha de sentir eso, o sea, en el momento en el que te das cuenta que te estaba engañando esta persona, que te estaban engañando, pues sí se siente bastante feo. Entonces, pues bueno, no me quedó de otra más que aceptarlo, desearle lo mejor del mundo. 4 meses después se casó con él. Cuando yo vaya, o sea, es que esto es demasiado fuerte porque yo no lo podía creer. O sea, cómo una persona podía cambiar tan rápido de opinión, de decir quiero quedarme soltera toda la vida para servir a Dios y luego de repente anda de novia con un muchacho y 4 meses después se casa, fue algo increíble. O sea, bueno, para mí en ese momento, seguramente para muchas personas que ya son testigos y todo, ven esto todo el tiempo, pero vaya, o sea, que para mí sí fue bastante perturbador, como diría el buen Dross. Entonces, bueno, pues después de esa experiencia, pues yo paso por una etapa, pues las típicas etapas del duelo, que son pues pues negación, luego depresión, etcétera, enojo, hasta llegar a la aceptación. Cuando yo llego a la aceptación, bueno, pues yo ya tengo pues otras cosas en mi vida. Conocí a amigos testigos de otra comunidad cercana de aquí, a donde yo vivo. Y bueno, pues uno de estos muchachos, era precisamente pues un buen amigo. Lo conocí y me empezó a enseñar todo un mundo de posibilidades, o sea, empezó a tratar muy bien a mí y a otro amigo que nos empezamos a juntar con él y todo. Me desahogué con ellos acerca de mi experiencia, etcétera. Y bueno, pues con el tiempo pues empecé a formar una amistad pues con este muchacho y con sus otros amigos que pues, insisto, todos eran testigos. Entonces, parece una broma cruel del destino, pero al principio todo iba muy bien, pero cuando yo decido no ir, por ejemplo, a una citación con esta persona o con estos amigos, resulta que todos se enojan. Bueno, más que nada este amigo que yo conocí se enojaba conmigo, me decía que yo estaba mal, etcétera. Empecé a ver esta otra cara de la moneda de esta persona, de decir, oye, o sea, pues, ¿qué onda contigo? O sea, te estabas portando bastante bien al principio y ahora ya no. Empecé a notar así como que celos de esta persona y, y frecuentemente me decía que yo estaba mal en lo que estaba haciendo, etcétera. Y porque eran cosas muy tontas, por decir una.
yo me juntaba con él y con sus amigos y todo, pero yo también tenía otros amigos en esa etapa de mi vida. Yo quería conocer a más personas, quería esparcirme, quería ensanchar mi círculo de amistades, así es como lo nombran los testigos. Entonces, a veces yo tenía otros compromisos y cuando yo le cancelaba a él o le decía, o él me decía, vamos a ir a tal parte, etcétera, y entonces yo le decía a él, ¿sabes qué? Yo no puedo ese día porque voy a hacer otras cosas. Se enojaba un montón conmigo y me decía que yo estaba mal, etcétera, y bla, bla, bla. Entonces yo empecé a notar ese comportamiento y dije, pues no, esto está muy mal, está bastante surrealista esto. O sea, que esta persona quiera super exclusividad, etcétera. Entonces, como dije, parece ser una broma cruel del destino, pero pues empecé a sentir malas vibras, empecé a ser tratado mal por esta persona porque me humillaba y, y constantemente pues me desacreditaba, etcétera. Entonces yo recuerdo haber dicho, ¿qué onda? O sea, no importa a cuántos testigos de Jehová conozca, o sea, todos se van a comportar así. O sea, todos van a rechazarte cuando no hagas algo que ellos no, que ellos quieren que hagas. O sea, todos, todos tienen este patrón de comportamiento tan raro. O sea, que son así. Por ejemplo, esto es algo muy loco que recuerdo que me sucedió. Eh, yo entré a un grupo de chat, bueno, a un grupo de Facebook, que era de puros testigos. Y recuerdo perfectamente que yo pues conocía a varios hermanos, de varias hermanas ahí. Entonces una hermana puso una publicación una vez acerca del matrimonio. Yo la comenté con un meme y ella me empezó a comentar y yo le comentaba a ella y luego ella me comentaba a mí, etcétera. Hicimos una especie como que de mini debate en ese comentario hasta que ella dijo inbox y nos fuimos a inbox. Ahí nos pasamos nuestros celulares, nuestros WhatsApp, y tuvimos una conversación por WhatsApp acerca del mismo tema durante horas. De hecho, a la hermana se le acabó la batería. Nos quedamos discutiendo, medio discutiendo, hablando de ese tema, entre que sí y no, y tú estás mal, o yo estoy bien, bla, bla, bla. Nos quedamos discutiendo como hasta la 1 de la mañana, hablando del mismo tema. Entonces, yo a veces sí me preguntaba, ¿por qué son tan clavadas estas personas? ¿Por qué no aceptan que otra persona piense diferente? ¿Por qué no aceptan que hay variedad de personas? Todos tienen que ser iguales ante los ojos de ellos para poder que estén bien. Y si no eres igual, si no cumples con los requisitos, si no te comportas a la medida, entonces tú estás mal o tienes baja espiritual o, o estás poseído por el diablo o qué sé yo. Es decir, son muy paranoicos en este tipo de cosas. Recuerdo perfectamente el cómo a un anciano en una ocasión estaba platicando conmigo y yo le dije que yo era bastante feliz, así como yo estaba, eh, porque yo tenía cierto privilegio, que quizás en otra ocasión lo platique, pero yo tenía cierto privilegio y pues yo ya no lo quería. Entonces este hermano estaba tratando de convencerme de quedarme con el privilegio y yo le decía, no hermano, es que la verdad yo me siento bastante feliz así, yo le oro a Jehová, este, pues, estudio y todo y me siento bastante bien con mi prójimo, con Jehová, con la naturaleza, con todo lo que me rodea, etcétera. Y este hermano estaba frunciendo el ceño, estaba haciendo unas caras de incomprensión, como que no le cabía en la cabeza que alguien pudiera ser feliz sin hacer lo que ellos dicen que uno tiene que hacer. Fue, fue algo muy gracioso para mí
ya para ese entonces, pero realmente esas cosas, o sea, me pusieron a pensar y dije, wow, o sea, no, tantos comentarios que he recibido, tantas quejas de los hermanos de que cómo son, por qué son así, etcétera. Créanme, los que están dentro de los testigos me sabrán comprender. Ellos han de conocer bastantes anécdotas de hermanos que son envidiosos, que te envidiaron algún privilegio y luego de repente te pusieron el pie para que no lo alcanzaras, o se burlaban de ti porque tenías poco dinero, o se jactanciaban ellos porque estaban trabajando en una empresa que les daba mucho, o qué sé yo, o se compraban muchos lujos, etcétera. Entonces, todas esas cosas van en contra de muchas recomendaciones y muchos principios bíblicos que los hermanos pues, promueven, como la del ojo sencillo, el ser humildes, eh, el siempre buscar la ventaja de los demás y no la propia, etcétera. Entonces, pues bueno, también te enseñan a que pases por alto estas cosas, porque te dicen es que los hermanos no tienen la culpa, los hermanos son humanos y también se pueden equivocar, etcétera. Entonces uno tiene que aceptarlos tal cual son y básicamente dejar que lo pisoteen a uno. Se basan muchísimo en textos de la Biblia, o sea, donde, por ejemplo, Jesucristo habla sobre poner la otra mejilla, sobre personajes bíblicos que fueron maltratados, como por ejemplo José, y que al final tuvieron una recompensa por parte de Dios. Entonces se basan ellos muchísimo en estas anécdotas y en estos personajes para poder decir, tú te tienes que dejar de lo que te hacen los demás y si te llegas a defender, el que está mal eres tú. Este, este razonamiento, inclusive yo lo llegué a escuchar de palabras de este hermano que yo conocí, el celoso, porque en una ocasión que yo estaba discutiendo con él, recuerdo perfectamente, o sea, que él me estaba diciendo que yo estaba mal en defenderme, o sea, porque yo le dije, yo no te estoy atacando, él me estaba acusando de atacarlo, y yo le dije, yo no te estoy atacando, yo simplemente me estoy defendiendo de lo que tú me dices, de tus humillaciones, de tus burlas, yo me estoy defendiendo de eso. Entonces, él me respondió, pues quedas muy mal en estarte defendiendo. O sea, básicamente me estaba diciendo que no me defendiera y entonces yo le contesté, entonces tengo que dejarme de todo lo que tú me hagas y tengo que aceptar todo lo que tú me dices y todo lo que tú me haces y, y tú sí te puedes defender de mí y yo no de ti. O sea, como que no se me hace razonable eso. ¿Y saben qué contestó? Contestó que sí. Así con ese cinismo y así con estas palabras, básicamente me dijo, sí, tienes que dejarte. Y me empezó a citar textos bíblicos, etcétera, y yo dije, aquí algo está mal. Esto no está bien. O sea, este tipo de comportamiento para nada va de acuerdo con las escrituras ni nada. Siempre las están utilizando a su beneficencia, a su beneficio más bien. Entonces yo dije, no, algo aquí no está bien. O sea, es increíble, o sea, que todas estas personas se estén comportando de esta manera. Y bueno, algo que a mí me caía muy mal de este muchacho era precisamente que se comportaba como la organización. Es decir, por ejemplo, la organización expulsa a todos aquellos que cometen pecados graves, o bueno, lo que se considera como pecado grave según ellos, o si alguien decide irse de la religión, pues todos le dejan de hablar, etcétera. Bueno, pues este muchacho, cuando algún amigo le hacía o decía algo que a él no le gustaba, él lo dejaba de incluir en el grupo y lo trataba como si estuviera muerto. De hecho, en palabras de él, varias veces dijo, tal persona ya no me importa, para mí está en el Gehenna de fuego. Para los que son testigos de Jehová saben perfectamente a qué me refiero con Gehenna de fuego. Entonces yo decía, ¿qué? O sea, pero ¿cómo te puedes expresar así de una persona que era tu amigo o que es tu amigo
y que encima no te hizo nada, simplemente te contradijo o simplemente te expuso delante de otra persona como la persona mala que eres y eso ya no te pareció y para ti ya está muerta esa persona. Entonces yo empecé a notar cómo este comportamiento también lo tenía la organización de los testigos de Jehová. Yo la verdad es que pensé que este muchacho ya se había dado demasiados aires de grandeza porque él siempre se hacía muchos aires de grandeza y todo cada vez que se juntaba con nosotros o con otras personas y, y él parecía estar actuando exactamente como actúa la organización. Entonces yo razoné, si esta persona actúa de esta manera y está mal a como está actuando, pero está actuando igual que la organización, entonces si a todos nos cae mal cómo actúa este tipo, pues entonces ¿por qué no nos cae mal cómo actúa la organización? Era algo que yo ya había razonado y yo dije, no, es que algo aquí no está bien. Para ese entonces yo ya había visto eh, videos de activistas, por ejemplo de Chichat Caro, ya había yo visto sus videos. Bueno, para ser más preciso, primero vi el de Dami Rui, contando su experiencia de cuando era testigo, y después vi el de Yellow Mellow, que su familia pues nunca, bueno, pues más que nada ella nunca fue testigo realmente, simplemente fue cuando estaba chiquita. Luego vi el de Mildred Lyons, que la verdad muy buenos videos que me aventé de ella, todos me los he aventado. Este, y empecé a notar que pues sí había más cosas que estaban mal con esta religión. Después descubrí el canal del Centinela Libre, de Rafael David, de El Rincón de Emma y más posteriormente el de Jaciel, el de Destruyendo Algoritmos. Y ahora me estoy dando cuenta que están saliendo cada vez más y más y más activistas hablando de estas cosas. Pero particularmente he descubierto todo este patrón de comportamiento y he visto que hasta ahora, bueno, por lo menos yo no me he topado con un canal que hable sobre esto. Básicamente todo este patrón de comportamiento que lo puse al principio de este video como una analogía de una persona que pues es tóxica, básicamente así se comporta la organización. Y me pareció muy interesante todo este hecho y descubrí el tema, un tema bastante particular que lo voy a ir enlazando con otros videos, que es precisamente el trastorno de personalidad narcisista. Este trastorno está muy presente tanto en la organización como en sus testigos, en sus miembros. Y tal vez se pregunten por qué los miembros se comportan así. Vaya, este trastorno de la personalidad eh, no es que lo tengan todos los hermanos, pero quizás las personas que están más arriba son así, están trastornados con esto y hacen que todos los demás se comporten igual. Esto en psicología, más particularmente en este trastorno de personalidad, se les conoce a las personas que actúan como el narcisista, como monos voladores, perdón. Y estas personas se encargan de que el narcisista obtenga lo que quiere a costa de cualquier cosa y son personas que los admiran y que están de acuerdo con ellos, pero no porque esté bien, sino porque les han lavado el cerebro. El narcisista básicamente se vale de muchas falacias lógicas y de manipulación psicológica y emocional para poder hacer que otras personas hagan lo que ellos quieren y que cometan el abuso psicológico por ellos, cuando ellos no están inclusive. Entonces es un tema bastante interesante que voy a estar exponiendo en este canal. Este, y bueno, pues para terminar con
historia, con mi experiencia, pues me he empapado bastante de este tema acerca del narcisismo y, y bueno, pues todavía sigo dentro de los testigos de Jehová. La verdad es que no sé si algún día llegaré a salir. Eh, Espero que sí, porque la verdad, gracias a esta pandemia que está sucediendo en estos momentos, los hermanos no se están reuniendo, yo no me estoy reuniendo con ellos, todo es por Zoom, pero si uno quiere apagas tu cámara y nadie te ve, y no necesariamente tienes que verlos también. Entonces, pues esto me ha beneficiado bastante y muy seguramente ha beneficiado muchísimo a otras personas para que se alejen de este grupo, para que se alejen de la influencia de los hermanos, de los ancianos, de todo este grupo en general, y empiecen a abrir los ojos y se den cuenta de que estaban siendo abusados, estaban siendo manipulados por estas personas, y, o sea, de forma psicológica, de forma emocional, porque todo es un control mental muy exhaustivo y muy riguroso, porque eh, reunión tras reunión, asamblea tras asamblea, fíjense nada más, son 2 reuniones a la semana, con una asamblea cada 6 meses y a veces hay asambleas de 3 o 4 días que todavía las siguen teniendo. Entonces es un adoctrinamiento constante, un lavado de cerebro constante, donde siempre te dicen que tienes que ser sumiso, que tienes que obedecer ciegamente, que no escuches ni leas absolutamente nada que esté en contra de ellos. Entonces, wow, o sea, todo esto encaja perfectamente con el patrón de conducta narcisista. Y la verdad es que es un tema muy fascinante, o sea, que acabo bueno, pues básicamente desde hace un año que me he estado empapando con este tema. Es bastante interesante y aplica a muchas cosas. Esto es un trastorno de personalidad que muchas personas padecen, no nada más las personas de un grupo religioso. Se presentan más en un grupo religioso por las implicaciones que esto conlleva, porque es más fácil manipular gente en grupos religiosos, es más fácil captar a gente que está vulnerable emocionalmente y son muchos detalles que iré exponiendo en otros videos, pero, pero la verdad es que me di cuenta de que todo esto es una manipulación meramente narcisista. He visto muchos otros canales de activismo donde hablan de que los testigos son una secta, de que hay simbología masónica como en los ríos de Jaciel, este, de que son esto y son aquello. Por ejemplo, hay otro canal muy bueno de activistas feministas que se llama Las Hijas de Elite y ellas pues exponen toda la información desde un punto de vista bastante feminista, hablando acerca del patriarcado, etcétera, de cómo ejercen su poder y cómo influye esto en las religiones y cómo las religiones influyen en la gente y de esa forma las mujeres son oprimidas. La verdad es que está muy interesante su información. La verdad es que me gusta mucho también ese canal. Este, pero muy pocas veces he escuchado acerca de que hablen de este trastorno en específico siendo aplicado a los testigos, porque la verdad es que se comportan de esta forma trastornada y mucha gente seguramente ha sido captada por ellos sin saber esto, sin saber que es un patrón de conducta que se le conoce como ciclo de abuso narcisista, donde te tratan bien, luego cuando estás dentro te tratan mal, te tratas de salir y te quieren hacer regresar de nuevo tratándote bien, haciéndote ver que hay más beneficios que maleficios si estás con ellos. Entonces es un acondicionamiento mental bastante fuerte y pues vaya, es un tema bastante grande que espero poder tocar en otros videos. Y pues bueno, aquí sigo dentro. Eh, no sé si algún día podré salir, espero yo que sí. Pero
por lo menos ahora en estos momentos quisiera yo compartirles con ustedes todo lo que he descubierto, toda esta información que es bastante extendida. Y pues nada, nos veremos en un próximo video. Ya llevo una hora de grabación. La verdad es que esto se extendió bastante. Pero bueno, espero que esta introducción haya sido pues suficiente. Este, yo me despido de ustedes y pues que pasen un excelente día.